Preocupes. Vale. Hola, buenas noches, don Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas- profesor. Hemos Hemos tenido tenido... un fin de semana maravilloso Ujú, con don Gonzalo dando un seminario sobre rituales en el árbol de la vida. ujú. Pero a mí lo que me sorprendió del curso es la utilización práctica que tú haces del árbol de la vida, que eso yo no lo he visto en ningún otro sitio. Sí, O sea, como un instrumento de la vida diaria, ¿no? sí. Mira, lo que ocurre, lo que estábamos comentando antes es que en las tradiciones espirituales constan de dos enseñanzas. Una es la enseñanza teórica, que se puede asimilar a la parte izquierda del árbol de la vida, y otra es la enseñanza práctica, Mm, que que básicamente se hace que es lo que se llama la tradición oral. Entonces, ¿qué mm, ocurre? Tú te lees libros de Cábala o te lees libros de maestros espirituales del pasado, de diferentes tradiciones. Te puedes leer libros de yogis o libros de advaitines ujú. de siglos pasados y puedes incluso llegar a vibrar en la misma sintonía que la persona que lo ha escrito, pero luego, ¿qué haces con eso? Ya. Porque te puedes leer todos los libros de un maestro del pasado, pero luego cómo lo aplicas eso a tu vida actual. Mm, Entonces, las tradiciones espirituales siempre tienen la segunda parte, que es la transmisión oral que se hace de generación en generación en grupos privados. mm. Entonces, sin esa transmisión oral, la enseñanza se queda corta, Ya. porque se queda en un conocimiento académico memorístico del lado izquierdo del árbol, pero no experiencial. Y Ya. entonces eso es lo que nos dimos cuenta y entonces la idea es, y la tradición toledana es muy práctica y la idea es que las personas, si tú aprendes el árbol de la vida, sea para aplicarlo en la vida, no para Ya. que te lo quede, no para que te den un diploma de un curso. Mm. Y entonces eso es Sí. justo lo que hacemos. Sí, porque tú, que al final es un método tuyo, es autodidacta, porque esto yo no sé si lo hacía Halevi, no tengo ni idea. Así como lo Eh, hago yo, no. Él transmitía de forma diferente. Sí, porque tú haces dos cosas que a mí me dejan alucinado. Esa es lo que he dicho antes, establecer un diálogo con el árbol. Primero, para hacer un análisis cada semana Sí, de cómo estás, pero no, cómo estás no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, a nivel del alma y a nivel espiritual. Cosa que a mí me parece fundamental, es decir, que nos veamos como seres humanos completos, no como seres humanos sesgados de animales racionales, es decir, de hot para abajo, ¿no? claro. Eso entonces lo que se hace es un autoanálisis del árbol Mm, donde tú vas sefirot por sefirot haciéndote una serie de preguntas que son las mismas que he puesto yo en el cuestionario para la gente mm, que se lo quiere descargar, que luego me lo envían y yo le envío el árbol coloreado en función de lo que han hecho. mm. Entonces, tú te vas preguntando sefirot por sefirot, que ya hemos hecho varios vídeos sobre las preguntas que te tienes que hacer, pero si quieres, mira, vamos a hacer algo práctico y si quieres, dime una pregunta de alguna sefirot que quieras saber, alguna pregunta en concreto. Una pregunta en general sobre mi vida, Sí, sobre sobre... tu vida, vienes del trabajo hoy, mm, algo, eh, a ver, o una pregunta que creas que pueda valer para la sí, audiencia en general. sí, que es un poco la segunda aplicación, es decir, que al árbol se Sí, le puede hacer cualquier pregunta, es una sí, sí, especie de sí. oráculo, Sí. ¿no? No, entonces, el primero es el diálogo y entonces, por ejemplo, imagina, pues vamos, para no decir todas las frases, por Hacer, ejemplo, Malkut. Bueno, ¿cómo sí, has estado esta semana físicamente? ¿Cuál ha sido el tipo de alimentación que has tenido? ya, ¿Qué dieta has tenido? ¿Qué ejercicio has hecho? ¿Vale? Entonces dices, vale, pues esta semana, eh, vale, pues me pongo un 5 ahí, mm, porque he comido mal, bueno, lo que sea, ¿sabes? mm, Entonces, te vas puntuando en cada sefirot mm, y entonces tienes una imagen global de cómo ha sido tu semana y dónde tienes que rectificar, porque hay que recordar que esta enseñanza consiste en equilibrar el árbol. Es mm, una enseñanza, por decirlo así, de rectificación. Es súper interesante, porque no mm, es de acción directa, sino es analizar dónde hay un desequilibrio mm, y porque en el desequilibrio es donde está el mal.
Y ya, entonces, si hablábamos en el vídeo de la inteligencia artificial, pues ahora a nivel colectivo hay un desequilibrio en HOT, que es donde mm, está la inteligencia artificial. Entonces, eh, el tema no es que una Sephiroth sea buena o mala, sino es cuando tiene preponderancia sobre el resto. Entonces, si le das importancia, llevamos dándole importancia a HOT a nivel colectivo 3 siglos, que es básicamente la enciclopedia, tener todo memorizado en libros, el sistema educativo basado en la memoria, ahora la mm, inteligencia artificial, la comunicación, pues hay un desequilibrio a nivel colectivo, porque esa Sefirot está digamos, sobreexcitada, ¿no? Por decirlo así. sí, Entonces, sabiendo eso, se sabe cómo equilibrarse. Entonces, tú cuando mm, ves tu árbol, sabiendo puedes saber dónde puedes poner énfasis sí. Pero para, a mí me para parece equilibrarte. importante. Además que la forma como dibujas el árbol, si está hacia un lado, hacia el otro, si te equivocas en algún sendero, etcétera, también es significativo Claro, de cómo estás. O sea, realmente el árbol es una radiografía de tu alma, de tu ser completo, sí. por dentro, ¿no? Un autorretrato integral. Un autorretrato. Y es que además, o sea, vivimos en un mundo tan errático en el sentido de que damos por sentado realidades que son limitadas, ¿no? Es decir, todo nuestro mundo, como tú has dicho, se basa en el racionalismo que viene pues, Sí, del siglo XVIII, XVII, y es una idea tan sesgada del árbol que es una idea de Yesod, Koz y Malkuth, ¿no? sí, Y un poquito de Netzá, bueno, y Netzá, un poquito de Netzá, pero claro, punto, punto, no hay más. Y nos olvidamos de un montón de cosas que hay sí, más profundamente, ¿no? sí. Con lo cual, Netza, de hecho, a nivel colectivo, ha aparecido a mediados del siglo pasado, con todo el movimiento hippie y todo eso, mm, porque si te fijas, el lado de la izquierda es el lado del mórtido. Entonces, ya, todo lo que es hacia la izquierda y en el lado izquierdo, en la parte del árbol, tiende a implosionar. ya, Entonces, mira, esto pasa, cuando tú empiezas a ver traumas propios y le empiezas a dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, de tanto hablar del trauma, al final lo haces tuyo en tu imagen y se ya, refleja en Malkut. Entonces, eso es el lado del Morty. Entonces, lo que hay que hacer para cuando una persona tiene muchos traumas es irse al lado derecho del árbol, que es la diversión, el baile, la alegría, la libido. Entonces, ahí es como lo equilibras. No lo mm, equilibras con más hot. Entonces, parece que... Y ahora estamos, digamos, en una espiral de hot, más hot, mm, todo casi todo es hot. Análisis de datos, bueno, ya lo vimos en un vídeo sobre la inteligencia artificial. mm. Ujú, Sí, eso hace pues que tengamos una vida triste en el sentido claro, de tú vas por la calle y en general el semblante de las personas es un semblante de tristeza, vamos, sí, de una, al final es todo proceso, todo, sí, le quita espontaneidad a la vida, en claro. fin, Sí, es entonces un... todo es procedimientos, burocracia. Entonces la persona se ve atrapada en una, digamos, en una espiral de falta de espontaneidad, se convierte en alguien mecánico que además, digamos, como que sabe que no está aportando valor. Ahora, don Gonzalo, por eso, aunque ya estamos hablando, porque la segunda parte de la aplicación práctica ya lo estamos haciendo, que es dialogar con el árbol, pero sobre cualquier tema. Claro, Lo hiciste ayer de una manera magistral, ¿no? Impresionante, ¿no? Las cosas, las deducciones que sacas, en un caso sí, personal, me dejaron impresionados, que al final tú ya tienes de alguna manera una práctica impresionante y otra cosa que hace el árbol es abrir tu intuición, ¿no? sí, exacto. Cosas que de repente nadie ve, ¿no? Sí. Eh, a ver, lo primero es, ¿por qué dibujarlo cada semana? Porque de esa manera vas poco a poco entrando en un diálogo con el árbol. Porque lo Mm, primero es dibujarlo, digamos, de forma mecánica, que es lo que todo el mundo hace. Lo siguiente es, de repente se te olvida una sefirot, que hay personas que de repente dibujan 10 sefirot en vez de 11.
o se te olvida un mm, sendero. Pues te preguntas, ¿por qué se me ha olvidado este sendero? Y ahí ya empiezas en el diálogo, porque digamos es como un diálogo socrático, un mm, diálogo platónico, pero tú con una herramienta que es impresionante. mm, Entonces empiezas a dialogar y dices, vale, pues se me ha olvidado este sendero. O dices, vale, voy a pensar en un tema que me preocupa. Cierra mm, los ojos y le dices y te preguntas, ¿qué sefirot me tengo que centrar para resolver este tema? Y enseguida mm, te viene una. Y mm. entonces con esa sefirot te empiezas a preguntar, vale, ¿cómo la puedo aplicar? O sea, es un método de trabajo impresionante. O sea, Es impresionante. con una Oye, tradición pues, de 8.000 años. pues don Gonzalo, yo creo que un grandísimo aporte para todos nuestros seguidores. Podemos hacer eh, videos prácticos sobre utilización del árbol para que también vayamos Claro. aprendiendo. Sí, sí, Porque yo creo que colocando situaciones dentro del árbol que todos entendamos y que de alguna manera podamos comprender la respuesta del árbol, ¿no? sí. Luego también es súper interesante porque las situaciones tienen varios niveles de lectura. Entonces Mm, tienen un nivel de lectura superficial, pero luego a medida que vas indagando, pues resulta que ese nivel de lectura superficial que te está afectando al ego, resulta que viene de un sistema de creencias, que eso mm, surge del diálogo. Y ese sistema de creencias viene a lo mejor de una falta de Gesed, yo qué sé. Ahí podemos poner mil casos, ¿no? Pero podemos ir poniendo casos del día a día y los vamos poniendo en el árbol y vamos demostrando cómo es este sistema de trabajo. ya. Así Pues oye, que genial, es una enseñanza súper potente. sí, genial. Pues, nada, pues nos tienes que enseñar mucho con este tema. Vale, y usted también, doctor, Bueno, pues sobre todo lo que mi, estás haciendo, también las mi- revelaciones que estás teniendo a nivel de los arquetipos y demás son sí. impresionantes. Bueno, al final la utilización del árbol abre la intuición y permite recibir, ¿no? Que Exacto, es en lo que, Jacma, sí, como es lo que significa cábala de recibir, ¿no? sí, exacto, sí, sí, Entonces, pues muchas veces se reciben intuiciones que están muy bien, impresionantes, ¿no? Bueno, claro, de hecho, para recibir tienes que tener la copa, digámoslo así, equilibrada, ¿no? sí, El recipiente equilibrado, ¿no? sí, El del alma, ¿no? sí. Entonces, fíjate que mucha gente que está en el mundo académico, está en el lado izquierdo, cada vez tiene menos creatividad. Mm, Y entonces, a lo mejor, yéndose a bailar, activa el pilar derecho y es cuando aparece la creatividad, a lo mejor en un sueño por la noche o al día siguiente, ya. porque equilibran su árbol. Entonces, por ejemplo, el bloqueo de los escritores, que yo veo a muchos escritores que dicen, oye, ¿cómo superas el bloqueo? Es que se han ido demasiado al lado izquierdo. Mm, Entonces, les falta la creatividad porque el lado izquierdo es el de la estructura. mm. Y entonces se equilibra yéndose al lado derecho, es decir, yéndote de vacaciones, pásatelo bien, interactúa, vete a cantar, lo que sea, y eso hace que se active el pilar derecho. Por eso España tiene tantos autistas. Exactamente, sí, 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 sí. No, Porque- España tiene, a ver, esto lo podemos ver en otro vídeo, pero sí, España está más hacia el lado derecho, entonces tiene una expansión bastante grande, mucha creatividad, un montón de ideas, un montón de gente, pero luego viene aquí a nivel de sistema de creencias y estructura en Gebura que nos funde. Ya. Tanto el sistema de creencias como la estructura, luego como el sistema educativo. Entonces, todo el pilar izquierdo lo tenemos fatal. Y entonces toda la espontaneidad y creatividad digamos, lo joviales y generosos que somos también, porque España es de los países que más, cuando hay alguna catástrofe, la solidaridad es impresionante. Impresionante, sí. Pero tenemos el lado izquierdo del árbol patético. Eso. Pues nada, oye, ya lo analizaremos con calma. Genial, don Daniel. Muchísimas gracias Gracias a ti. y nos vemos en otro momento. Adiós. Hasta ahora.